Estaremos hablando de cooperativismo con un experto, un hombre que conoce al dedillo lo que es el cooperativismo aquí en la República Dominicana, y nos referimos al licenciado Claudio Ramírez. Bienvenido a Conexión, Claudio. Buenas tardes, gracias David por la invitación, y estamos aquí para poder aportar un poco a lo que es el contenido de tu programa a través del cooperativismo, que debe conocerse mucho más. Interesante, porque a mí en lo particular me gustaría, y la gran mayoría de personas piensa realmente que conoce de cooperativas, que conoce cómo funcionan las cooperativas, pero como que hoy en día las cosas han cambiado en lo que tiene que ver con el cooperativismo. ¿Cuáles son los fundamentos naturales de las cooperativas? Bueno, el fundamento natural de las cooperativas es que son empresas de carácter social y solidario que son creadas por un grupo de personas. ¿Para qué? Para que se puedan compenetrar el uno con el otro. O sea, no es una entidad crediticia, no es una entidad financiera, que aunque otorga y apoya el servicio económico, no es financiera. Porque el recurso per se de las cooperativas nace de los propios socios. O sea, con mi capital se le coloca a otro, con el del otro se le coloca a otro. Así es que crecen las cooperativas. Interesante, porque las cooperativas han estado creciendo mucho en estos últimos años. Pero observo yo, Claudio, que hay algunas cooperativas. Bueno, vi en estos días una cooperativa que hizo una buena promoción, obsequiándole, prestándole más bien hasta $1 millón de pesos, $1 millón y algo de pesos a personas que no, incluso aún no son miembros de ellos. ¿Eso es permitido dentro de las cooperativas? Bueno, en su nacimiento, en su origen, no hay estipulado una fecha específica para tú tomar un crédito. O sea, tú tienes que primero pertenecer, ser socio, es el primer paso, socio, no cliente, sino socio, y después entonces optar por los servicios según la política, o mejor dicho, el estatuto que tenga cada cooperativa, para tú participar. Y otra preguntita dentro de ese mismo tenor, o sea, las cooperativas, por ejemplo, tú eres miembro, tú eres socio, las cooperativas tienen la prerrogativa de chequear tu buró de crédito si tú tienes algunas deudas por ahí, o sea, no prestarte por eso o no tienen que hacer ese asuntito. Mira, la esencia per se no es que tú tengas un crédito, es orientarte a que tú utilices bien el crédito. Correcto. Entonces, sí, en la actualidad, por el tema del lavado de activos, por el tema de algunos procesos malsanos que se están ejecutando, las cooperativas lo que hacen es verificar tu capital, o sea, cómo tú puedes pagar, si tú tienes la facilidad de pagar, porque bien sabemos que aunque es una empresa de carácter social, debe ser rentable y sustentable. O sea, el socio no va a cargar con deudas de otros, sino que debe rentar para poder sostenerse, porque hay que pagar una empleomanía. Entonces, las cooperativas lo que fundamentan ese procedimiento es en verificar que tú tengas solvencia económica para pagar y también aperturarte el crédito. Aperturarte un crédito que muchas veces en la banca comercial tú no tienes, por el nivel de burocracia que tú necesitas tener. Pero, o sea, en la cooperativa no tiene la obligatoriedad, el usuario de la cooperativa, el socio, no tiene que pasarlo, el socio no tiene que pasar el mismo procedimiento que si fuera un banco, no, entiendo claro yo. Porque a partir de que tú eres socio, la palabra socio te dice que tú eres dueño. Sí. O sea, tú eres un codueño. Cuando tú adquieres la sociedad, parte de la sociedad, tú tienes derecho a elegir y a ser elegido. O sea, si nos ponemos a analizar la diferencia entre la banca comercial y las cooperativas, en la banca comercial tú no vas a encontrar que te van a llamar para una capacitación, en las cooperativas sí. No importa la cantidad de dinero que tú tengas, o sea, no importa el volumen económico. También te van a llamar para participar en la asamblea general, que es la toma de decisiones de la cooperativa. En la banca no. Entonces, esa es la importancia. No importa el capital que tú tengas, sino que al momento de tú entrar con lo que se requiere, tú eres un socio y tienes derecho a voz y a voto. Exacto, interesante. Pero para hacerte un préstamo, ¿por qué las cooperativas tienes tú que buscar un garante siendo tu socio? Depende del tipo de préstamo o el tipo de solvencia que tú tengas. Porque muchas veces, y yo soy de cuestionamiento cuando voy a participar en una capacitación en una cooperativa, yo siempre me enfoco en el personal de servicio. El personal de servicio no debe orientarse a decirle a un socio, tú aplicas para tanto. No, es tratar de hacer un cuestionario de ver qué necesita el socio, porque ahí tú limitas a que el socio se te endeude de manera indiscriminada y pueda cumplir el compromiso, porque como bien sabemos el dinero no es solo de él, sino de otros. De otros, exacto. Entonces, yo siempre he enfocado
mi norte, mi educación y las cosas que pueda aportar a través de redes sociales o a través de escritos, en algunos artículos, es que primero cuestionemos al socio, saquemos la información para poder dar un buen servicio, un servicio de calidad. Okay. Entonces, estamos hablando que la sostenibilidad de las cooperativas tiene que ver con que los miembros de la misma pues aporten a la misma. Claro que sí. Ok, eso es algo muy interesante, pero a veces observo en algunas cooperativas, podríamos mencionar incluso la de los maestros, la cooperativa Maimón, creo que también hacen eso, que veo que ellos te hacen como un historial, te buscan un historial, un historial y te hacen como si fuera un banco. O sea, sí, te hacen un historial buscando que también tú puedas acercarte a otras entidades. Ya. Es buscando mostrar que los socios de la cooperativa también pueden. Era como decía el expresidente de la República, Danilo Medina, los pobres no son mala paga. Eso es lo que quiere refrendar el cooperativismo, que los cooperativistas sí cumplen su procedimiento y se evidencia en el crecimiento de esa cooperativa que tú acabas de mencionar. O sea, cuando tú vas a ver que Comaimón cierra con una cartera de crédito de 28 mil millones de pesos, es porque tiene un ejercicio de trabajo bien hecho, bien realizado y acompañado, orientado y educado a los socios, que es el principal propósito. Qué bien, qué bien. ¿Qué estrategias innovadoras se pueden hacer dentro de las cooperativas? Las cooperativas te permiten hacer todo tipo de estrategias, porque las cooperativas per se, la idea principal es que los socios participen y se hagan eco de las necesidades que pueda tener su comunidad. El cooperativismo nace en una comunidad en Inglaterra en 1844. Al nacer ahí, nace el producto de lo que pasó en la revolución industrial, o sea, cuando esos tejedores perdieron sus empleos por máquinas. Ya. Entonces, desde ahí viene ese concepto nosotros cooperativo. No estamos lejos de eso, porque entonces, ahora mismo las máquinas están dominando. Por eso debemos, como decimos, aguarecernos en proyectos que nos puedan permitir emprender. Las cooperativas incluso han tenido ahora en su nueva modalidad acápites de emprendimiento, que va a permitir al socio tener un capital económico como crédito para emprender un proyecto, pero van a ser acompañados con la cooperativa buscando que el socio sí pueda tener la rentabilidad en su proyecto de emprendimiento y que sea rentable para el socio, porque un bienestar del socio es un bienestar que gana la cooperativa. Así es, eso es algo muy importante. Claudio, eres no solamente un cooperativista, sino también un hombre que orienta dentro de lo que tiene que ver este mundo del cooperativismo en la República Dominicana, que si bien es cierto, el año pasado pues hubo algunos comentarios negativos sobre algunas cooperativas, pero aquí te observamos, está hablando sobre el cooperativismo. ¿Esto fue aquí en el país o fue fuera del país? Eso fue en el evento más importante que tiene Perú, se llama PACCOP, y es en la vecina isla, en el vecino país de Perú. Ahí incluso estoy resaltando al senador y líder del cooperativismo dominicano, Julito Furcal. El líder es Furcal, Julito Furcal. Es uno de los líderes. Bueno, es el presidente ad vitam del órgano mayor de integración del sector cooperativo. Ok, qué interesante. Se ha aportado mucho al sector cooperativo. Aparte de ser maestro, educador, es hoy senador y ha presentado muchas propuestas de mejora para el cooperativismo dominicano. Pues también está el senador de... yo sé que en la el ex senador Valentín Medrano, correcto. Ex senador, correcto. Sí, y fue presidente de la Cooperativa Nacional. Fue presidente de la Cooperativa de los Maestros, duró muchos años ahí ganando en buena ley, tengo entendido. Tenemos un regidor del distrito, Franklin Ferreira, que también es cooperativista. Fue presidente de Juventud Regional de ASI, que es el Organismo Mundial de Cooperativas. Y hemos tenido varios diputados siendo cooperativistas, como entre ellos Rafael Méndez, entre otros. Bueno, Rafael es un hombre tanto del periodismo como también de... Sí, ha aportado mucho a la educación cooperativa. Exacto, eso es así. ¿Cómo visualiza las cooperativas a 10 años aquí en la República Dominicana? Bueno, las cooperativas a 10 años se ven como la opción de desarrollo que pueden tener, por ejemplo, nuestro país. Si nos remontamos, por ejemplo, al tiempo de la pandemia, fueron las únicas empresas que se dedicaron a apoyar la pandemia y a convertirse o transformarse en necesidad perentoria para esos procesos. Me explico. Las cooperativas en su mayoría sacaron una parte de sus capitales de reservas
para aportar a la pandemia. Caso de Medicop, le donó 100 millones a los hospitales. Sí, sí. Coeprowas, Coprouni, los maestros, Copmaimón, y en otros países cooperativas tuvieron que convertirse en herramientas de desarrollo. Por ejemplo, cooperativas que eran textiles se convirtieron en cooperativas para desarrollar mascarillas. Cooperativas que tenían que ver con temas químicos empezaron a producir gel, manitas limpias, incluso insumos de los hospitales, insumos médicos. Y eso sirvió de aporte para ir aplacando un poco y mitigando un evento que no conocíamos. Entonces, las cooperativas siempre están pendientes a la parte humana. Por eso eso está registrado en el 7º principio, que es el desarrollo y apoyo a la comunidad. Es tratar de generar la responsabilidad social real, no solo con su entorno, sino con su demarcación, con su país. Y eso se hace muy frecuentemente. ¿Quiénes, Claudio, pueden crear una cooperativa? Bueno, para crear una cooperativa, según la ley establece que con 15 miembros, 15 personas que tengan fielmente su documento legal, estén en acto sano juicio, pueden formar una cooperativa. No importa el rubro el que tú desarrolles. O sea, tú puedes ser periodista, que el Colegio de Periodistas tiene una, el Círculo de Locutores tiene una, los maestros tienen una, los médicos tienen varias, porque está Medicop y en Santiago tienen Copmédica. Los bioanalistas tienen. O sea, no hay ningún rubro que te determine que tú no puedas hacer una cooperativa. Yeah. Y eso es importante porque empieza a desarrollar la gestión de lo que es la solidaridad entre personas. Porque si tú nos fundamentamos a los principios cooperativos, esos principios vienen arraigados incluso de la doctrina cristiana. Y en nuestro país, nosotros fuimos... los israelitas son una máxima en eso. Sí, porque ellos se dedican mucho al cultivo. Sí. A producir la tierra, que fue como se creó el cooperativismo inicialmente. Empezaron a producir la tierra y a distribuir las riquezas, que eso es lo que se hace. Y en nuestro país el cooperativismo llega de la mano de un concilio de padres. Ya. Igual que en muchas partes de América Latina y el Caribe. Los chinos, por ejemplo, aquí en el país hemos visto que tienen una forma de cooperativismo que invierten en sus miembros de China, por ejemplo, le colocan el dinero para que ellos hagan su negocio. Así es. Lógico, el chino tiene una costumbre muy diferente a los dominicanos. El chino no fiestea, el chino tú no lo ves tomando alcohol, porque el dominicano que tiene 2 pesos en los bolsillos cree que tiene que darse una cerveza obligatoriamente. Como que es obligado el asunto. Pero el chino tiene una costumbre totalmente diferente. Vamos, ¿qué consejo le daría Claudio a un grupo de personas que quisieran formar una cooperativa? Bueno, el consejo que le daría sería el siguiente, que primero se documentaran por completo, tuvieran un objetivo específico de qué hacer y que formaran una cooperativa que esté constituida con lo que ellos necesitan. Porque, por ejemplo, muchas veces hay personas que crean una cooperativa porque le llegó a la mente, pero no por un objetivo específico. Entonces luego tienen que cambiarla porque hay muchas modalidades. La crean, por ejemplo, de ahorro y crédito y al final tienen que hacer otro tipo de funciones. Entonces, primero orientarte para que veas qué tipo de cooperativa necesitas y cuál es el objetivo o la meta que tiene ese grupo de personas. Porque cuando nos ponemos a analizar cooperativas desde el inicio de la historia, como Mano Guayabo, que es la primera registrada en el país, aunque hubieron muchos eventos anteriores, Mano Guayabo pasó por todas las tipologías. Fue de producción y trabajo, fue de transporte, fue de ahorro y crédito. Entonces, ahora llegó a su objetivo específico, que ya es ahorro, crédito y servicios múltiples. O sea, hace todo lo que necesita una cooperativa para operar. Entonces, es orientarte primero para que luego no se convierta en un traspié lo que tú estás haciendo, porque entonces se te va el tiempo a retrotraer. Si iniciaste como, por ejemplo, producción y trabajo, y luego quieres ejercer lo que es el crédito y diferentes servicios, entonces vas a tener que hacer otro proceso para reformular los estatutos, pasar por una asamblea, y eso es tiempo perdido y muchas veces tú te desmotivas. Y eso es una ley incluso que creo que pasa por el Congreso de la República. Bueno, para tú crear una cooperativa pasa por el Poder Ejecutivo. O sea, luego que el IDECOP valida todas las informaciones, es un decreto presidencial. Una cooperativa tiene un decreto presidencial. O sea, que no cualquiera puede
armar una cooperativa porque dijeron, bueno, pues yo voy a hacer una cooperativa porque quiero competir con la cooperativa Codnama, por ejemplo. No, porque... que es difícil con esa, muy difícil. Porque ese es el poder de las cooperativas. Muy difícil, pero mira qué pasa, cuando lo tenemos como objetivo crear una cooperativa, tenemos que documentarnos y saber que lleva un proceso de educación, porque yo decía en un artículo que publiqué en un medio digital, que no es lo mismo crear cooperativas que crear cooperativistas. O sea, si tú no tienes cooperativistas formados en las cooperativas, no van a tener la opción de trabajo que requieren. Yeah. Tú vas a tener personas pensando en un crédito. En un crédito. En personas en obtener un servicio. La mayoría de personas, por ejemplo, yo pertenecía a la cooperativa de Teleantillas, laboraba para Teleantillas en un momento dado y entonces pertenecía a esa cooperativa, pero nosotros realmente, digo nosotros porque el personal que estábamos allí, cuando nos sentábamos solamente hablábamos de préstamos, no hablábamos ni siquiera de cómo hacer que la cooperativa, porque el desconocimiento, claro. qué hacer para que la cooperativa pues progresase. Que es lo fundamental, el conocimiento, incluso está constituido como un principio, que es el quinto principio, educación, capacitación e información. O sea, si tú notas o has participado en alguna asamblea de una cooperativa, todos los procesos, incluso económicos, se vierten en esa asamblea. Debe conocerse todo lo que pasó. Entonces, es fundamental que los cooperativistas, que las cooperativas se eduquen. Y es una de las críticas que he tenido siempre a los gobiernos del país, que les regalan esa institución del Estado, o sea, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es el órgano que la regula, se la regalan a un partido aliado. O sea, el IDECOP. El IDECOP. Se lo regalan a un partido aliado y al final terminan no haciendo sus funciones. Y por eso el IDECOP se ha quedado micro ante un sector que es macro. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí hay cooperativas que tienen, como tú acabas de decir, la de los maestros, más de 200,000 socios. Sí, sí. Tienen en activo más de 30,000 millones de pesos. Entonces, sí. ¿Cómo tú, en una institución con un presupuesto de menos de 1,000 millones al año, tú vas a fiscalizar y a operar efectivamente? A una que tiene 30,000. Efectivamente. Entonces, no hay un personal cualificado, no hay un personal técnico que esté especializado, pero tampoco tiene las condiciones económicas de personal. Entonces, te puede generar corrupción. Yeah. Porque es un técnico que te va a ir a una cooperativa que a lo mejor gana 30,000 pesos ese técnico mensual y una cooperativa incluso le puede, no digo que sea el caso, sí, pero te rompe los ojos. Cuando tú ves las operaciones de otros empleados, dices, wow, tú con los zapatos sucios y a lo mejor sin gas en tu casa, vas a poder manipular ese tipo de activos que tienen esa cooperativa. No, y entonces cuando te hablan de cooperativas que manejan tantos millones de pesos, entre una persona que lo que gana son 50,000 pesos, por ejemplo, por decir un monto, pues automáticamente esa persona se le van a ir los ojos detrás. Sí, y no hemos entendido que el IDECO es una superintendencia de cooperativas. A eso es que debemos llevarlo, a hacer una superintendencia, porque estamos manejando 2,000 y pico de cooperativas. Interesante. Que no es lo mismo que la banca tiene... No llega a 100 bancos. En el país no llegamos a 100 bancos. No. Entonces, cuando un instituto de ese calibre maneja 2,000 y tantas cooperativas. El IDECO debió estar por encima de ellos en vez de estar en el último lugar. Claro, y tú notas que, por ejemplo, el IDECO, aparte de su yugado, su ley está muy atrasada. O sea, la ley 120, o sea, hay que cambiar esa ley. Sí, hay que cambiar la ley que rige el IDECO para la que fue creado y también la ley cooperativa, que es la 127-64. Entonces hay que actualizarla, aunque tiene muchos artículos interesantes y muy buenos, pero hay que actualizarla al tiempo actual. Exacto. Para que tú puedas tener los objetivos para que camines junto con los demás. Claro que sí. Exacto. Mi esposa es maestra, o sea, aunque ha dejado las aulas, pertenece a CONAC. La CONAC. Pero la cooperativa de los maestros tiene un hotel. Un hotel, Cotmarena. Cotmarena, ahí en Juan Dolio. Creo que tiene una, como si fuera en forma de mueblería. Sí. Porque, ¿cómo debe funcionar para aquel que entendemos que sería el dueño, el socio, sería el dueño de esas instituciones? Porque entiendo como que de lo que recauda el Cotmarena no se le da un para atrás, un aporte, un porcentaje a ese socio que son los maestros. Lo que pasa es que el porcentaje es global de las operaciones. O sea, Codnama ve todas sus operaciones, porque hay incluso, Cotmarena en un momento no fue rentable.
Sí, sí, exacto. porque hubo que hacerle incluso muchas modificaciones, muchos arreglos que conllevaba de dinero. Entonces lo que se hizo fue, en su momento asambleario, determinar que una partida de las ganancias fuera a terminar de organizar, de armar Comarena, de arreglar, de reparar, y por eso Comarena no había tenido los frutos. Pero también hay una parte muy medular. A Comarena le falta mucha publicidad. Mucha. Entonces, si tú te pones a ver, a Comarena solamente van los maestros y algunos cooperativistas. Y hay maestros que desconocen totalmente qué es Comarena. Y Comarena debería orientarse mucho al sector cooperativo. Las cooperativas hacen asamblea en hoteles de mucho nivel. Entonces, ¿por qué no poner un esquema de trabajo que le facilite a las cooperativas realizar sus asambleas ahí y esa ganancia le queda a la CONAMA? Exacto. Entonces y no un hotel malo. No es un hotel malo. Muy bueno, tiene muy buenos salones. Tiene muy buenos salones. Muy buena comida. Muy buena comida. Está bastante cerca. Tiene buen parqueo. Así es. Entonces creo que la parte de relaciones públicas y de la cooperativa, debe orientar eso a su propio sector, que es el sector cooperativo, que es un nicho importante. Si tenemos 2.000 y tantas cooperativas, ponte tú que para hacerlo pequeño, que 100 cooperativas hagan su asamblea general ahí. Es un dinero es un volumen importante, porque fácilmente por un salón... Eso es una idea que le está dando ahora. Así que la suman. En un hotel de la capital, te pueden cobrar fácilmente $1 millón, $1,5 millones. Sí, entonces, y más si con almuerzo. Si Comarena se lo pone más económico, hace un plan con las cooperativas, va a recibir... Le sirve de relax porque va a salir de todos estos tapones que tiene y va a recibir constantemente un público diferente. Claro que sí.